Buenas noches, soy María Luisa de Paz Vargas, residente segundo año de anestesiología en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. En esta ocasión voy a tocar un tema muy importante que es intubación endotraqueal, ya que este procedimiento no solo lo hacen los anestesiólogos, sino otros colegas que están en las áreas de unidades de cuidados intensivos. Como contenido, bueno, tenemos estos puntos. Dentro de la anatomía es importante resaltar un punto de referencia que es la epiglotis. Está en la base de la lengua y es importante para nuestra laringoscopía directa. La epiglotis es como un capuchón, por decirlo así, que cubre la glotis, ¿no? A las cuerdas vocales, está por encima de las cuerdas vocales, como podemos ver acá. Acá esta estructura por encima de las cuerdas vocales y otra estructura importante que es el cartílago cricoides. La tráquea, que está parte de la vía aérea, y detrás de la tráquea está el esófago, que es otra estructura muy importante que tenemos que identificar. Muchas veces no se ve, pero tenemos que identificar para hacer una adecuada laringoscopia. Bueno, esta es una lámina donde se ve del videolaringoscopio, que son dispositivos de vía aérea difícil. Como vemos acá está la epilotis, las cuerdas vocales, el cartílago aritenoides, y bueno, en esta vista ya vemos que hay un tubo endotraqueal pasando por las vías, por las cuerdas vocales, que es lo ideal, ¿no? Para nosotros ver y tener una intubación exitosa. Dentro de la evaluación de la vía aérea está realizar una buena historia clínica. Dentro de ellos el antecedente de intubación previa y difícil es el más importante, y bueno, un examen físico, ¿no? Definitivamente en situaciones de urgencia no siempre se va a poder evaluar bien al paciente, pero hay que tener en cuenta esos predictores, como aquí mencionan: espacios entre incisivos, menos de 4, distancia estereomentoniana menos de 6, distancia externa menos de 12, que no hay una adecuada extensión de cabeza y cuello, Mallampati 3 o 4, circunferencia de cuello más de 40. Es importante mencionar que ninguno de estos predictores aislados me van a predecir una intubación difícil, ¿no? Este artículo, esta revisión es de más o menos 3 años, importante, ¿no? Hallazgos de predictores para vía aérea difícil. Vamos acá. Bueno, el objetivo fue identificar factores de riesgo y hallazgos físicos para reconocer a los pacientes, ¿no? Por una probable intubación endotraqueal, y de esta manera nos alerte, ¿no?, a posibles complicaciones, y tener también dispositivos de vía aérea difícil y colegas o también más experimentados que puedan acompañarnos también. 62 estudios, más de 33.000 pacientes, son base de datos de Medline y Embas desde 1946 hasta el 2018. Hallazgos importantes, examen físico, fueron el test de la mordida, ¿no? Clase 3, con una especificidad la más alta, 96%, distancia iomentoniana, retrognatia o puntuación de Mallampati también. Vemos aquí uno de los que más especificidad tuvo, que es la test de la mordida. Vemos acá la clase 1, que son incisivos inferiores, se extienden más allá y cubren el bermellón del labio superior. En la clase 2, incisivos inferiores muerden el labio pero no llegan a cubrirlo, y la clase 3, incisivos inferiores no pueden ya llegar al labio superior, ¿no? Otros predictores: distancia tiromentoniana, ¿no?, desde la parte superior del cartílago, tiroides y el mentón, ¿no?, con el cuello extendido, la distancia iomentoniana y la distancia externomental, ¿no? Mentoniana también nos indica una buena movilidad, ¿no?, de columna cervical. Dentro de la escala de Mallampati, que es conocida ya, pero es importante también tenerla en cuenta y saberla, vemos la clase 1, se pueden ver todas las estructuras desde paladar blando, fauces, úvula, pilares amigdalianos. En la clase 2, el paladar blando, las fauces y la úvula. Ya en la clase 3 identificamos solamente la base de la úvula y paladar blando, y en la fase 4 solo paladar duro. Este es el cuadrito de resumen. Como vemos acá, el test de la mordida de la clase 2 o 3.
¿no? Son las que tuvo aquí arriba en la 3 mayor especificidad, ¿no? 96% como predictor de vía aérea difícil. Los otros, ¿no? Distancia Yomentoniana, Retrognate, que son los más conocidos, y Malampati, ¿no? En este estudio de repente podemos resaltar que este test, que es sencillo de realizar, pacientes que nos puedan colaborar, ¿no? Una clase 3 tiene una alta especificidad para predecir una intubación difícil. Dentro de ya la preparación tenemos la preoxigenación, que nos aumenta la reserva de oxígeno, ¿no? Nos permite más tiempo para asegurar la vía aérea. Hay ciertas situaciones en las que va a disminuir nuestra capacidad respirar funcional de por sí con los fármacos, por el decúbito supino, como sea el paciente, la relajación, y grupos como obesos y embarazadas también. Nos permite un tiempo para asegurar nuestra vía aérea, ¿no? El uso de mascarillas unida al ventilador con un FIO2 al 100%, 10 a 12 litros por minuto. La ventilación está a cargo de dos puntos importantes, ¿no? Que es el mantenimiento del sello, ¿no? Un buen sellado entre mascarilla y la cara del paciente, y que en la vía respiratoria no haya ninguna obstrucción. Como vemos acá, la manera de hacer una buena ventilación es mano izquierda en C, pulgar índice sellando, ¿no? La parte del collar del conector, tercer y cuarto dedo en la rama de la mandíbula, y el quinto dedo en el ángulo de la mandíbula, ¿no? Y la mano derecha libre para dar ventilación manual. Dentro de la preparación, bueno, todo lo que, esto es una mnemotecnia sencilla, importante tener en cuenta: stop, S de succión, aspiración, lista cuando vamos a intubar, las herramientas de intubación desde nuestra hoja de laringoscopio, mango, que funcionen, adecuados para el paciente si es hombre o mujer, dispositivos, una fuente de oxígeno también para la preoxigenación, y el posicionamiento del paciente. En esta mnemotecnia, M de monitoreo, todo nuestro monitoreo previo, asistente, lo que nos puede asistir, una bolsa de ambú, mascarilla, dispositivos, un acceso intravenoso siempre previo a, y nuestros fármacos. La preparación es importante tener en cuenta estos puntos de colocación del paciente. Vemos en esta imagen la cabeza en posición neutra, ¿no? Dos ejes, laringio, faringio, y el eje bucal. Pero ya cuando hacemos una flexión del paciente, una elevación, ya se va a realizar la flexión cervical. Vemos que se alinean dos ejes, faringio y laringio. Cuando ya se hace la extensión de la articulación atlante-occipital, ya vamos a tener un eje visual de la boca, ¿no? Y se va a alinear mejor con los otros dos ejes. Ahora, el objetivo va a ser ventilar al paciente, ¿no? Una vez que ya hemos tenido preoxigenación, ventilación, procedemos a la intubación para asegurar nuestra vía aérea y ventilar al paciente. Como vemos acá, la laringoscopía tradicional, ¿no? Que es con nuestro laringoscopio, una pala, en este caso Macintosh, que es una pala curva, se introduce por el lado derecho de la boca, ¿no? Apartamos la lengua hacia el lado izquierdo por el reborde, y avanzamos hasta la línea media de la base de la lengua, ¿no? Rotamos la muñeca hasta que se ponga más vertical, ¿no? Y el laringoscopio va a levantar en un ángulo de 45, ¿no? Mientras la punta se va a colocar más o menos en la vallécula, que es en la punta, en la base de la lengua, y se eleva, ¿no? El mango para obtener todas esas estructuras que vendría a ser las estructuras que podemos identificar, ¿no? La epiglotis, las cuerdas vocales, el aritenoides, corniculado y aritenoides. Ahora, cuando ya estamos haciendo la laringoscopía, podemos también clasificar, ¿no? Hay una clasificación que es conocida también como es el Corman. Desde el grado 1 vamos a ver completamente toda la glotis, ¿no? Sus cuerdas vocales, la epiglotis y algunos aritenoides en la clase 1. En la clase 2, bueno, vamos a clasificarlo entre 2, 3. La A va a ser una visión parcial de la glotis, y la B, bueno, vamos a ver todavía aritenoides y la parte posterior de las cuerdas vocales. En la 3 solo vamos a ver epiglotis, y un Corman 4 ya ni siquiera se ve la epiglotis, ¿no? Estos son para intubación difícil, la clase 3.
Dentro de las complicaciones es importante tenerlas en cuenta porque la complicación más grave de la intubación endotraqueal va a ser una intubación esofágica no reconocida, ¿no? Si bien al comienzo mencioné que es importante entrenarse, ¿no?, para identificar las estructuras y evitar en este caso una intubación esofágica, ¿no? Y muchas veces que pase inadvertida, no se reconozca, ¿no? Esto puede provocar hipoxemia, hipercapnia y hasta la muerte, ¿no? Entonces la laringoscopía también puede evitar provocar vómitos, aspiración del contenido gástrico, ¿no? Y esto puede ser provocar una neumonitis o neumonía. Para esto, bueno, tenemos prevención, ¿no? Pasos de prevención como la premedicación, ayuno preoperatorio, ¿no? Fármacos también que podemos administrar al paciente. Y bueno, también se puede provocar bradicardia por el mismo hecho de la intubación, bradicardia, laringoespasmo, broncoespasmo y apnea, ¿no? Traumas también no están exentos de algún trauma en labios, en dientes, que hay que tener en cuenta y explicar al paciente y a los familiares que pueden darse estas complicaciones por el mismo procedimiento. Bueno, ese es el tema que he tocado de manera sucinta, pero con puntos importantes a tener en cuenta para que cuando nos enfrentemos a una situación de urgencia o emergencia, identificarlo rápidamente y sobre todo tener los dispositivos a la mano y ayuda también profesional, ¿no? Las guías dicen de más experiencia, pero con un colega también que nos pueda ayudar en caso de una intubación difícil. Muchas gracias por la atención.